creo que en esta etapa lo que hay que hacer es una labor de información, para que los docentes que nos están escuchando en diversos puntos del país conozcan en esencia cuáles son los acuerdos, cuáles son los beneficios que se han adoptado. Efectivamente, ayer después de una reunión de más de 5 horas entre los representantes de los gobiernos regionales, el premier, como usted ha mencionado, y la ministra de Educación, finalmente se llegó a 5 acuerdos principales, ¿no? El primero y el más importante, que también lo has señalado tú, es el incremento de los 2.000 soles, que ya era un compromiso del gobierno, que se había adelantado incluso ya también hacia el mes de marzo para el próximo año. Adelantarlo aún más a este año, a fines de año, ¿no? A diciembre. El segundo compromiso es atendiendo un poco la preocupación de los maestros, es a llevar estos talleres de profundización de los criterios de evaluación de los docentes para la evaluación de desempeño que se implemente este año. Eso no significa que no se deja sin efectos de evaluaciones, sino que se va a hacer un nivel de capacitación. Se va a realizar un proceso de capacitación previo a la evaluación de desempeño. Este año solo vamos a evaluar a 5.600 profesores, entonces nos da el tiempo para poder capacitar a cada uno de ellos antes de proceder a la evaluación, ¿no? El tercer acuerdo al que se llegó, que también es bastante importante, es atender la preocupación del pago de la deuda social. Se ha comprometido el gobierno a otorgar 200 millones para el próximo año para atender. ¿Es una sola entrega? No, ese es un monto global que se va a repartir entre las regiones, pero a diferencia de otros años, en esta ocasión el compromiso es separar el 70% solo para el tema de educación, ¿no? Y bueno, y finalmente el compromiso ya de parte de los gobernadores era motivar o conversar con los docentes para explicarles todo lo que se ha logrado a través de estos esfuerzos de gobierno y de los gobernadores regionales, para que vuelvan a las clases y explicarles también las consecuencias de su no retorno, ¿no? Ahora, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, que es el gremio representativo de los maestros, acaba muy temprano de emitir un comunicado indicando que se está ratificando todos estos acuerdos que se han logrado. Además, se lograron hace un par de semanas, tengo entendido, ¿no? Con el CEN nos hemos reunido, al igual que con los profesores en general, ¿no? Pero con el CEN hemos tenido una reunión hace un par de semanas, el 13, si no me equivoco. Así es. El día de su paro, en la que el Ministerio de Educación informó todo lo que venimos trabajando. Parte de ese trabajo que hemos hecho de información con ellos recoge algunas de las cosas que está efectivamente hoy día, ¿no? Pero no es solamente un pedido del CEN, sino es más bien es la atención a la preocupación del magisterio en general, ¿no? O sea, algo que ha quedado un poco en la preocupación de los maestros es que se recibe un gremio, que no se recibe otro gremio. Nosotros siempre estamos abiertos a discutir con los profesores porque es nuestra obligación y son nuestros principales aliados. Entonces, el magisterio peruano es el que está atendido en este momento, no se trata de la atención de un gremio, ¿no? Ahora, una de las preocupaciones que nos transmiten a través de redes sociales es justamente la reanudación de las clases, la normalización de las clases. ¿Se está garantizando luego de esta decisión de anoche que las clases el día lunes 7 se reanudan? Le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque se están recogiendo versiones de varios puntos. Uno es Puno, otros Cusco, Ayacucho, Arequipa, que hay movilizaciones donde hay algunas resistencias. ¿Cuánto garantizan las direcciones regionales de educación la renovación de clases? El trabajo efectivamente es con ellos, ¿no? Nosotros de verdad esperamos que con estos esfuerzos que ya venimos manifestando en realidad desde la apertura del diálogo que ha sido desde el primer día, los maestros entiendan que nosotros estamos trabajando para ellos y que queremos no solamente atender su preocupación, sino también respetar el derecho de los alumnos, ¿no? Entonces sí esperamos que vuelvan la próxima semana a clases. Bueno, los exhortamos a que regresen. Las direcciones regionales se han comprometido a explicarles todos estos esfuerzos que hemos hecho y de verdad están convencidos de que ya van a sentir que de verdad han sido atendidos su pliego. Entonces la próxima semana deberían volver a clases, ¿no? Hay un tema clave, ¿no? Porque hemos revisado nosotros algunas cifras, algunas estadísticas, y en honor a la verdad, esto es uno de los aumentos, creo que es el aumento más alto alcanzado por el gremio en los últimos años, ¿no? Sí. Entonces, ¿y por qué? Ahí está justamente radica, habiendo conseguido una postergación de muchos años, y ahora, ¿por qué? ¿Y por qué
posición que adoptan algunos docentes. No son todos, pero hay un sector. Hay un sector, efectivamente. Mira, y agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de explicar un poco lo que viene haciendo el Ministerio de Educación, ¿no? La ley de reforma magisterial, que es muy cuestionada por algún sector del magisterio, es la que nos ha permitido lograr incrementos importantes. Si bien es cierto, este es el primer incremento de RIM, de la remuneración íntegra mensual, a través de la implementación de la ley de reforma, o sea, a través de la implementación de sus concursos de ascenso, a través de la implementación de sus concursos de acceso a cargo, la remuneración del docente en promedio se ha incrementado en 40% hasta el año pasado. Ahora, el incremento de remuneración íntegra mensual de este año ya significaba un gran aumento y un gran esfuerzo para la caja fiscal, ya con incluso ya para el que van a lograr el próximo año, que es van a tener como base el 2.000 soles, pero los docentes que pueden llegar hasta a la escala 6 o 7 tienen un sueldo de 3.500 más o menos. Entonces, sí, creemos que hay algunos grupos que no tienen, creo que no están bien informados respecto de las mejoras que están recibiendo, ¿no? De repente también hay alguna influencia política, hay un descontento entre ellos, pero es un problema interno, creo, del propio magisterio de representatividad, ¿no? Hay un conflicto entre sus representantes gremiales, ¿no? Entonces, esto es un poco una pugna también de eso. Ahora, hay un tema que sí conviene analizarlo, ¿no? El gobierno hace los esfuerzos, pero hay un tema. Yo recuerdo cuando se inició el 15 de julio la paralización en el Cusco, y nosotros permanentemente hemos estado informando sobre esos temas, conocemos de cerca cuál es el nivel de penetración ideológica de un sector de representantes del magisterio. Es más, la propia gente del SUTEP nacional ha hecho el deslinde correspondiente. Nosotros lo podemos decir, Movadez, CONARES están enquistados en estas movilizaciones, en estas acciones de agitación política. La pregunta es, en Cusco se dieron directivas para que la dirección regional las cumpla, se sancionen, se haga el descuento correspondiente, pero sin embargo eso no ha ocurrido. ¿Qué garantiza que ahora se tenga que imponer lo que falta en el Perú, que se llama principio de autoridad? Precisamente por eso uno de los temas más discutidos el día de ayer fue el tema de los descuentos, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos enviado una serie de documentación que especifica cuál es el procedimiento a seguir en estos casos, porque, bueno, como todos sabemos, ¿no? Si no se presta el trabajo efectivo, no debe haber remuneración. El gobierno regional se ha comprometido a avisar, conversar con los profesores, a dialogar con ellos y explicarles cuáles son las consecuencias de continuar con esa lucha. No solamente, perdóname, no solo nosotros, sino también la Contraloría ya ha intervenido, porque efecto, también hay una función de supervisión, de control, ¿no? En efecto, hay un antecedente inmediato. Nosotros recordamos que ha sido el propio ministerio que solicitó a Contraloría ejecutar esa labor de control en la Dirección Regional del Cusco. ¿Por qué? Porque con una paralización prolongada de más de 35 o 40 días, efectivamente, cumplieron con sus pagos, cumplieron con las gratificaciones correspondientes, y esto, ciertamente se lo digo, sienta mal precedente. Y nuestra preocupación principal es que los alumnos puedan recibir el servicio educativo, ¿no? O sea, no es una afrenta al magisterio, ni es alguna acción que nosotros querramos tomar contra ellos directa, sino que es el cumplimiento básico de la normativa vigente del nuestro lado y de la Contraloría. Entonces, ¿por qué? Porque de un lado tenemos el derecho de huelga, que efectivamente es reconocido por la Constitución, pero también tenemos el derecho del otro lado de los docentes, de los estudiantes, a recibir el servicio educativo. Lo que pasa es que esta huelga o esta paralización se ha desbordado en algunos lugares. Paralizaciones de acciones de turismo en Cusco, paralizaciones en el corredor minero, Apurímac, Cusco, queriendo ingresar a Puno, paralizaciones de actividades privadas en Puno. En realidad no son hechos aislados. No. Y en realidad yo creo que aquí sí, y no es creo que un trabajo del Ministerio de Educación, en este caso como órgano rector, pero sí de las autoridades del Ministerio del Interior, que tienen que cautelar por la seguridad pública, ¿no? Entonces, y la pregunta inmediata es, ¿qué va a pasar cuando exista resistencia de algunos docentes? No van a clases, se le hace el descuento respectivo, siguen insistiendo en eso. ¿Cómo se aplica la ley en ese caso?
Bueno, en la ley lo que establece es el descuento efectivo si no hay retorno a las clases, si ¿no? no? Y si no, pero lo que corresponde es aplicar las sanciones administrativas correspondientes, ¿no? Entonces ahí va ¿Qué es la separación? la suspensión dependiendo de los días, dependiendo del proceso. Porque en este caso también están acatando muchos docentes que están en condición de contratados, ¿no? Claro, hay algunos profesores contratados que también están, que se han acogido a la huelga. Efectivamente, para todo eso hay un procedimiento administrativo que tiene que verificarse y tiene que revisarse casos específicos, ¿no? Y ahí dependerá de cuántos días hayan faltado, de qué acciones hayan adoptado. Pero sobre los actos de violencia, sí, nosotros, la verdad, estamos muy preocupados. El Ministerio del Interior ha identificado algunos profesores y algunas personas que no son del magisterio, pero también han participado de estas huelgas, que han tenido este tipo de acciones violentas, para los que ya se han interpuesto las acciones judiciales y policiales correspondientes. La gran tarea que se preguntan los padres de familia nos la transmiten: ¿cómo van a hacer para recuperar las clases? Bueno, parte de los acuerdos es no solamente los descuentos, sino que se ponga hay necesidad de que se junte el gobierno regional con el director regional y los padres de familia y los docentes para que se establezcan estos mecanismos de recuperación de clases, ¿no? Los profesores están llamados a establecer un calendario, ¿no?, de recuperación de clases para que los alumnos puedan recuperar esto que han perdido, ¿no? Y ojalá, la verdad que invocamos para que los profesores que mantienen esta posición, en algunos casos radical, depongan, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, uno revisa un poco las estadísticas, revisa un poco las cifras y los niveles de aumento de incremento salarial son muy superiores a los alcanzados en otros. Y eso es un nivel que ustedes tienen que informar, la verdad. Me permito sugerir esto, ¿no? Porque se desinforma. Y ojo, estos señores de sectores radicales, nosotros lo decimos con toda la independencia del caso, manejan muy bien el sistema de redes sociales. Si uno ve en toda la parte sur del país, nosotros llegamos a todo el país, vemos cómo hacen un trabajo de activismo político, y es ahí justamente donde se tiene que hacer un trabajo informativo directo, ¿no? Sí, precisamente por eso de verdad agradecemos este espacio para poder aclararlos, ¿no? Ellos desinforman en el sentido de que el sueldo mínimo que reciben es de menos de 1.000 soles. Hay un grupo que dice que se van a realizar despidos masivos y de verdad eso es inviable. O sea, el Ministerio de Educación confía en sus maestros. Sabemos que estos no son la mayoría de los que piensan así, y esperamos que de verdad retornen a las aulas, vuelvan a atender a sus alumnos que los están esperando, y bueno, nosotros estamos siempre prestos a darles la información, ¿no? Ellos saben cuánto efectivamente es lo que reciben mensualmente, y que ese sueldo mínimo que van a alcanzar en diciembre es bastante más de lo que venían percibiendo, y es solamente la base, porque la mayoría, o sea, hay un gran grupo en la primera escala, pero hay pueden llegar hasta la escala 6, entonces esos maestros van a recibir más de 3.500 soles. Y qué mejor que los docentes, o sea, ratifiquen esa labor de apostolado en las aulas.